¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, una conversación urgente sobre la contingencia, como siempre, en vivo en CNN Chile, los miércoles en la noche, junto a nuestros panelistas, Paula Vial, Jorge Rasulis, Willy Díaz, Alberto Mayol. Muchas gracias por acompañarnos con hartos temas para conversar esta semana. Nos interesa, como siempre, conocer la opinión de ustedes. Gato Ciudadanos, si tuitean con esa etiqueta, van a estar apareciendo en pantalla. Y también son ustedes quienes eligen la frase más destacada, la más llamativa de la semana. Nuestros candidatos, hay uno que está fijo. Todas las semanas es candidato Carlos Larraín. No puede faltar en esta sección. Y ahora, nuevamente está Carlos Larraín, que está en un proceso de enamoramiento. Veamos su frase romántica. ¿Está creciendo el amor con el candidato Matei entonces? Como yo tengo un amor declarado, pero si me pilla mi mujer me va a retar. Me voy, ya. Segunda frase, Michelle Bachelet volvió a Chile desde Nueva York. Había algunos rumores sobre su estado de salud. Esto dijo la candidata presidenta. Estupendo, pero estoy sana, no tengo nada, así que no te preocupes. A lo mejor una decepción para algunas, pero no, estoy sanita, súper sanita. Ni siquiera más flaca volví. Claudio Arriagada, el exalcalde de La Granja, candidato a diputado por la Democracia Cristiana, fue denunciado por presuntos abusos sexuales contra funcionarios municipales cuando él era alcalde. La respuesta de Arriagada. En genérico, ¿alguna vez mantuvo algún tipo de relación sexual con algún funcionario municipal? No le voy a responder esa pregunta porque está dentro del ámbito de mi vida privada. Evelyn Matei, candidata presidencial, sabemos que ha estado bastante contenida en algunos asuntos del uso del lenguaje, de lo cual se habló mucho, pero hoy se desató. Claro que lo hizo de manera intencional, no es que se le haya escapado el garabato, pero escuchen. Pero al que cometa la violencia, que no le quede a nadie dura, lo vamos a llamar maricón. Porque maricón es el que le pega a una mujer, maricón es el que le pega a un niño, maricón es el que le pega a un anciano. La frase de Evelyn Matei. Y finalmente la noticia de hoy, el censo. Juan Eduardo Koymans, director del Instituto Nacional de Estadísticas, hablando del tsunami que se le viene encima. Yo no lo esperaba, un tsunami de esta magnitud. Esperaba un tsunami, pero no de esta magnitud. Vamos a empezar por acá. Alberto, ¿cuál es la frase de la semana? El director del INE, o sea, me parece que insólita la... Porque además es como casi que estoy renunciando en vivo, o sea, ya no me la puedo con este tsunami. Vale. Willy. Me cuesta no estar apoyando. Hoy día de nuevo algo le echaron al agua porque... sí, yo también opino lo mismo, creo que Koymans el tsunami podrá tener grados, digamos, pero es un tsunami. Y decir eso me parece fuera de... O sea, para una autoridad que asumiendo... Creo que la caricatura es mala, es de mal gusto incluso hablar de tsunami por las implicancias que tiene en lo que todos sabemos respecto de la candidata Bachelet, así que... Jorge. Bueno, yo conozco a Juan Eduardo Koymans del tiempo de la universidad, creo que fue incluso profesor mío en algún momento. Es muy serio y estoy en desacuerdo con lo que dijo Alberto. Yo creo que él está hablando de un tsunami que se produjo antes de que él fuera director. O sea, a él le toca los efectos del tsunami y la reconstrucción. Felizmente tenemos a Juan Eduardo Koymans en el INE. Yo creo que es la persona adecuada para reconocer sin ningún tapujo los errores que se hayan cometido. Perfecto. ¿Paula? A mí, yo también me voy a quedar con Koymans. Recordemos que el voto de Paula es decisivo, porque en general nuestro público sí. sigue. Pero dudé, así que no sé esta semana cómo me va a ir. Carlos Larraín tuvo poco ocurrente. No, tuvo fome. Larraín esta semana, ya no es el de antes, Carlos Larraín. Y Michelle Bachelet la encontré súper divertida y simpática, pero después me van a decir que soy una patera, así que en realidad omití ese voto. ¿Te autocensuraste? Me autocensuré, y a lo mejor por eso voy a perder, ¿qué onda? No, me parece que yo estoy un poco con Jorge. A mí me parece que la expresión, lo que intenta Koymans decir es no lo que le toca a él, sino que lo que todo esto ha significado, ¿no es cierto? Y obviamente con ello que hay una debacle más que de la naturaleza, claro, pero que realmente es una fuerza que supera cualquier reacción. Lo que pasa es que, claro, no es un término muy simpático en nuestro país en el último tiempo. Nuestra mesa entonces vota por Juan Eduardo Koymans. Ustedes, como siempre, son los que deciden con su votación cuál es efectivamente la frase de la semana. Bueno, ya estamos hablando del censo, sin duda el gran tema del día. Alberto, ¿cuáles son las responsabilidades y qué se debe hacer? ¿Cómo se enfrenta a una crisis como esta?
Bueno, yo tengo la suerte a esta altura, porque el tiempo me ha dado la razón, de que yo lo escribí antes del censo. Dije, la metodología no va a funcionar, ¿ya? Y después del censo dije, va a haber que repetirlo. O sea, no cabe ninguna duda de que cuando establece esta metodología, que tuvo aparentemente, ahí no se saben las causas, ¿eh? pero la decisión metodológica, existe la posibilidad de que se haya tomado por razones políticas. Es lo que dice la comisión. De hecho, la comisión en el informe dice que, de acuerdo a distintas entrevistas, la razón habría sido, se habría tomado en agosto de 2011, para no dejar el proceso a merced de un eventual chantaje de los estudiantes. Exactamente. Que eran los que lo tenían que tomar. Esa es la razón que se esgrime dentro del mundo del INE, ¿ya? Y que se señala que obviamente nunca los directores del INE la confesaron, y que por tanto entonces, y eso es lo más grave, esa decisión no se toma desde el INE, por tanto, porque al INE no le importa gran parte del chantaje del movimiento estudiantil, sino que a quien le interesaría entonces estaría en el Ejecutivo directamente, en alguno de los ministerios, porque obviamente son ellos los que estaban más preocupados en ese momento, agosto del 2011, recordemos, ¿ya? Con lo que estaba pasando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el fracaso de esta medición es un fracaso muy grave porque además hay dos temas, que uno que lo despeja Coimens, pero lo despeja sin ninguna certeza. O sea, está diciendo que no hubo una modificación de los datos a posteriori, en circunstancia que lo que se sabe es que el anterior director sacó 700.000 casos debajo de la manga para poder decir una cifra más cercana a lo que se estimaba que era la realidad, que ellos sabían que era la realidad, que era sobre 17 millones la población. Y sacó una población debajo de la manga que la inventaron ahí con un procedimiento, ¿ya? Y por tanto sí hay una modificación de los datos. Ahora, supuestamente esta comisión estaría señalando de que eso no es tan así, qué sé yo, pero eso es lo que dice Coimens, y no está claro que la comisión esté diciendo eso. Y eso hay que investigarlo bien, ¿ya? Quien lo está investigando supuestamente es el fiscal que había nombrado el anterior director, por tanto no es precisamente la persona más adecuada. Y en tercer lugar está el tema de la repetición de lo que se sugiere, que me parece que es un criterio más o menos obvio. O sea, hacer el censo como siempre, o sea, un día, todo parado, qué sé yo, solo que con menos preguntas, porque no se va para poder hacerlo. O sea, no es menos gente, sino que es con menos preguntas nomás. Me parece que es un caso dramático en términos de la institucionalidad. Me parece que cuando uno ya empieza a hablar de que los datos no funcionan, y nos está pasando con otras encuestas también, es una situación bastante grave. A mí me pasa que creo que el gobierno se equivocó. Creo que el gobierno equivocó el camino para resolver el tema del censo, porque no encuentro lógico pedirle a la gente microdatos, a David Bravo y otras personas, que vayan a revisar cuando son la competencia del INE en todo lo que hacen. Y siempre hay una pugna. Entonces me parece que esto es como si CNN tuviera un problema y le fuera a pedir a Canal 13 que le vieran a revisar la parrilla programática. O sea, creo que es un despropósito total. Creo que el gobierno en esto se equivocó mucho. ¿Tú desconfías del informe entonces? El de microdatos sí, fundamentalmente por eso, digamos. Básicamente por eso. Me parece bien que pidan una opinión externa, una tercera. Y si hubiese que pedir una cuarta no me preocuparía, porque sí, si hay algo que los economistas tratamos de preservar por sobre todas las cosas, y los sociólogos probablemente también, es la fidelidad de la información, es la confianza de los datos. Porque si ya no hay confianza en los datos, no es posible hacer política pública. O sea, es tan grave como eso. Te entrego gratuitamente la discusión de la CACEN y todo ese tipo de cosas. Yo creo que ahí hubo una cosa un poco distinta, pero no tengo ni una duda de que el camino que se eligió para resolver esto es absolutamente equivocado. Yo les pregunto aquí a ustedes, ¿lo censaron? No. A mí no. A mí tampoco. ¿A ti tampoco? ¿A ti, Yo Daniel? estaba en Chile. No, a mí sí, a mí me censaron. Bueno, pero a la casa de mis hijos no. Yo recuerdo que me tocó, estaba en la universidad y me tocó ser uno de los personas que iba a censar. Éramos estudiantes universitarios y eso se hacía de una manera, como dice Alberto, de la manera tradicional. Claro. Que en el fondo explicando qué es lo que es un censo. Si un censo es sacar el inventario, es ir a la bodega y contar cuántas cajas de galletas, cuántas bebidas. Bueno, y estos son personas que están en algún lugar. Si se están moviendo, yo puedo sacar todo tipo de teorías estadísticas en que el error va a ser muy pequeño, pero no tengo
el conteo de la población. Y lo que vale, y aquí yo creo que hemos perdido la virginidad, digamos, porque, o sea, yo estudié economía, tú estudiaste economía, tú estudiaste sociología, Alberto. Hemos perdido la virginidad porque éramos muy orgullosos los chilenos con nuestros datos. O sea, a mí me daba gusto decirle a un extranjero, a un peruano, a un colombiano, a un brasileño, decirle, no, en Chile los datos se puede confiar. ¿Cómo queda ahora esa confianza? Esto es muy grave, porque cuesta mucho recuperar eso. Entonces yo creo que una de las maneras de recuperarlo es haciendo un censo de verdad, un conteo, con algunas preguntas, no pretender no ser tan ambicioso, pero que podamos saber quiénes somos, dónde estamos, qué nivel económico tenemos, qué necesidades, una serie de cosas básicas para hacer política pública. Si no, ¿cómo? Yo creo que lo que ha ocurrido hoy día de parte del gobierno, la reacción a la opinión de la comisión es incomprensible. Porque ellos hacen el encargo, ¿no es cierto? Eligen a un grupo de personas realmente expertas, variado, en fin, que pueda representar una opinión más transversal, y entregan ellos desde su experticia, desde lo técnico, ¿no es cierto?, una opinión de que hay que repetirlo de esta manera abreviada, y el gobierno lo pone en cuestión y extiende un problema que por último hay que apechugar, ¿no es cierto? Si nos equivocamos, el daño más grave ya se ha hecho. Sí. Por eso es incomprensible extenderlo en el tiempo, como significaría, ¿no es cierto?, pedir una nueva opinión, cuando además finalmente lo que la ciudadanía quiere es certezas, ¿no es cierto? Certeza, es algo que ni siquiera a ellos probablemente les va a tocar. Entonces, sinceramente me parece incomprensible, lo comentábamos antes, pero es como, además, trataba de explicar el ministro, ¿no es cierto?, una opinión de un médico, y si no tengo, no me acuerdo qué era, un cáncer, un tumor en una pierna, me la tienen que amputar, entonces voy a ir a pedir una nueva opinión, y estoy completamente de acuerdo si yo tuviera eso, o incluso otro problema, tener dos opiniones me parece absolutamente válido, sobre todo en decisiones estratégicas tan importantes. Pero cuando tú has encargado a una junta médica que te dé esa opinión, ¿no es cierto?, me parece absolutamente incomprensible ir a donde otra persona a que me ratifique o rechace aquello que se discutió seriamente, ¿no es cierto?, por esta comisión. Da la impresión de que el gobierno se vio un poco tomado por sorpresa con lo que pasó en la comisión. La impresión que dio todo el día, luego el ministro de Economía leyó un comunicado en que además intenta de alguna manera compartir culpas, diciendo desde 2008 había problemas en el tema del censo. ¿Funciona eso? ¿Puede ser una estrategia de manejo de crisis, digamos, bien logrado? No, yo creo que lo mejor sería lo que decía Jorge, o sea, esto cerrarlo lo antes posible, decir, ¿saben qué? Además que el tema de la construcción de certeza, justamente, ¿qué pasa si mañana la Comisión Internacional dice que el censo está bueno? O sea, ya tienes una comisión que dice que está malo, otra que dice que está bueno, entonces ya ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ver otra opinión más? ¿Sabes lo que ocurre ahí? Que no sirven las cifras. Exacto. Basta con que haya una comisión, aunque haya 10 otras comisiones, basta con que una seria, porque hay que ver que las personas que constituyen esa comisión son todas personas respetadas, profesionales. Es ningunearlos. ¿No? Claro, además que es como decir, bueno, pero ¿para qué me llamaron a dar una opinión si van a ir a... ¿Cómo vas a llamar después a otras comisiones? Yo creo que el presidente, en este caso el presidente Piñera, es economista, destacado, ha manejado cifras toda su vida, y él debe estar peor que apenado. Pero debe estar enrabiado, debe estar decepcionado, debe considerar que este es uno de los golpes más grandes, porque él es economista. Entonces, pero por eso mismo había que tomar el toro por las astas. Pero además le pasó cuando él entrega los resultados del censo, es bien notable porque él ve el resultado de la población y dice, bueno, estos resultados no son definitivos, dice. Porque él sabe que la población es 17.400.000 más o menos, ¿no? Y salía 16,5 millones. Conociéndonos, no me extrañaría que lo haya ido a contar él mismo. Entonces él dice, oye, pero estos resultados, bueno, dice, estamos entregando resultados provisorios, dice, porque en realidad pues vamos a hacer vamos a agregar, porque él se da cuenta que los resultados no están cuadrando con lo que estaban esperando en el gobierno, que era obvio, el conteo es que en Chile hay 17.385.244 personas, y listo. Eso era lo que estaba esperando Piñera. Cuando ve que el número ni siquiera cuadra, lo señala. O sea, es tan evidente, los problemas metodológicos eran súper obvios. Lo que se aplicó fue un método equivalente a como
hacer un censo tal como se hace una encuesta. Claro, ¿ya? se aplicó una metodología estadística. Un método de encuesta cuando uno sale a terreno, donde tú vas a buscar a las personas 3, 4 veces y si no las encuentras, bueno, ya no puedes, qué sé yo. Resulta que cuando tú vas a buscar a las personas, los que siempre subrepresenta son los hombres entre 30 y 50 años, que siempre están trabajando, ¿ya? Y los jóvenes, hombres y mujeres, que normalmente están estudiando y están fuera de la casa. Siempre subrepresenta a esos grupos. De hecho, la gente que trabaja en encuestas y le pasan cuotas para poder buscar un grupo, dicen, encuentran un hombre que les conteste una encuesta y son felices porque es lo más difícil, ¿ya? Bueno, algo de eso habrá ido cambiando ahora que las mujeres participan más en el mundo laboral, ¿no? Pero tú sabes perfectamente que la cantidad de población... A mí no me contaron porque no estaba en mi casa, estaba trabajando. Bueno, por ejemplo. Pero yo creo, lo más notable es fíjate jóvenes, que esto de que eran varias etapas no fueron... Por lo menos en mi caso, yo pregunté en ese y vinieron, ya parecía que iba a ir yo a buscarlos porque no venían y nunca vinieron, porque en otros casos aparentemente fueron, dejaron una citación, un teléfono, no sé qué, para que los llamaran y después nunca volvieron. Pero porque hubo un problema logístico. Ellos cambiaron la metodología a un par de meses antes. En agosto de 2011. En agosto de 2011. Entonces, además... Si no nos engañamos, esto fue un fracaso. Sí. Fue un fracaso completo del gobierno. Si no, ¿para qué nos damos vuelta en una cuestión? Estamos en la rotonda. Sí. Fue un fracaso. La salida, encuentro que es peor. La salida que está haciendo aún es peor. La salida debía ser asumir el costo y hoy decir se repite el censo. Asumir el costo, hagamos el censo, programémoslo, hacerlo lo antes posible para poder despejar los problemas. Y hagámoslo a la antigua. Pero tú dijiste que se pidiera igual una nueva opinión. Pero es que a esta altura, Paula, obviamente, si yo no tengo problema en pedirlo, pero si tú me dices qué es lo mejor... Sí, evidentemente. Bueno, luego, para eso se encarga una comisión además. Y en términos políticos, ¿esto tendrá algún efecto en la campaña, por ejemplo? Porque muchos decían, si Pablo Longueira fuera el candidato, todavía esto podría tener un efecto muy grande sobre la campaña. Sin Longueira como candidato, ¿hay algún efecto o no va a ser un tema relevante? Yo creo que el efecto es más inmediato. En política tú sabes bien que 2 semanas es una eternidad. De aquí a la votación en noviembre pueden pasar muchas cosas. Estamos esperando, por ejemplo, la decisión sobre el tema Perú, que puede ser mucho más importante políticamente. Pueden ocurrir otras cosas, como ya hemos visto la última semana. Yo creo que es un elemento negativo, pero no decisivo. Pero que se va sumando. No va a marcar la diferencia, no va a hacer la diferencia en el resultado de la elección, sea cual sea, no la va a hacer. Tampoco es va a ser una piedra más en el camino. Tampoco el Transantiago, porque el Transantiago afectó la vida, la vida de las personas, la vida cotidiana. Te afectaba tu vida diaria. Esto es una cosa que nos afecta a nosotros que somos economistas, sociólogos, los periodistas, pero no afecta tu vida diaria. Esa es la verdad. Sí, pero yo creo que hay 2 factores que hay que considerar. Primero, es verdad, la cotidianidad es una cosa mucho más dura, mucho más importante, pero hay un efecto muy importante en la vida social, que es cuando tú te levantas por la mañana y sientes que el país donde estás funciona. ¿Ya? Ese efecto es un efecto que es muy importante para construir las certezas mínimas. Y hoy día cuando tú tienes muchas dudas respecto a muchas instituciones, ¿ya? Cuando tú te enfrentas con sospecha a la institucionalidad económica, política, a la institucionalidad de los datos, tú empiezas a sentir que que hay mucho de falsedad que te rodea y eso no es nada sano. Ahora, respecto a la candidatura, lo que sí le corta es el ciclo, porque a la derecha le ha pasado mucho últimamente, cuando tiene 2 semanas buenas, siempre pasa algo que le interrumpe el ciclo. Y eso es muy negativo para crecer, porque las candidaturas son largas, efectivamente, pero requieren que tú mantengas un ciclo de crecimiento, aunque sea más o menos estable. Y resulta que esto viene, te hace una zancadilla, y apareces entonces con el problema. O sea, te aparece la realidad de la crisis institucional sistemáticamente, y esto es un obstáculo, evidentemente, para la candidatura de la derecha. Bueno, esa es la genialidad que tenía Pancho Vidal, que cuando administró la campaña de Bachelet, cuando era presidente Ricardo Lagos, esa es la genialidad de él, que mantenía un cierto hilo conductor de la agenda, y por lo tanto eso que dice Alberto no pasaba. Claro. Porque a mi manera de ver, Pancho Vidal es lejos el mejor vocero que ha existido. Pero lo castigaron ahora, está como candidato. Sí, va a perder obviamente. A diputado. Quiere ir por el 23, va a perder porque está todo lado. No precisamente lo que decía Alberto, porque esta semana podríamos decir que comenzó la campaña presidencial en términos de tener a las 2 candidatas de los principales bloques todos los días, haciendo actividades en terreno, presentando propuestas. Se da esa dinámica ya de campaña en pleno desarrollo. ¿Qué les pareció el desembarco de Michelle Bachelet, su vuelta, y cómo lo ha enfrentado Eli Matei en estos primeros días?
No, yo creo que el desembarco de Michelle Bachelet fue un poco lo que viene haciendo hace rato, que a mí me parece sumamente confuso, digamos, pero que efectivamente creo que electoralmente es muy útil, que esta cosa de doy un paso para un lado, doy un paso para el otro, esta comisión económica que claramente es un paso hacia la derecha, pero la derecha. Claro. No sé si esto paso hacia la derecha. Ustedes consideran que los economistas que están ahí lo son de... El jefe del equipo es el mismo, Alberto. Pero más que para la derecha, si el problema es la inconsistencia, que se trata de dar una lógica de izquierda y derecha. Porque cuando tú tienes a Guillermo Larraín, que está en contra de que el salario mínimo llegue a 250.000 pesos porque va a generar desempleo, y la candidata dice que sí, o cuando... Bueno, pero eso es lo que te estoy diciendo. Pero es una inconsecuencia propia de una cosa que no es ni nueva mayoría ni nueva nada. Pero electoralmente, a mí, o sea, el rumor que se lanza desde dentro de la concertación es que en realidad esta es una comisión que no va a tener, que es una comisión técnica para dejar tranquilo a algunos, pero que en realidad lo que importa es el programa de Michelle Bachelet, que es bastante claro al respecto. A mí me da la sensación de que no es tan claro, porque uno tiene que tener gestores y administradores específicos que estén convencidos de lo que está en el programa. Me parece que esa inconsistencia está presente, y cómo conciliar el discurso de reforma tributaria, de fin al FUT, de sueldo mínimo 250.000, con una comisión que claramente va a ser reticente, o al menos va a ser compensatoria, tal vez capaz de decir, vamos a hacer reforma tributaria, pero tal cosa, vamos a eliminar el FUT, pero tal cosa. Más gradualista. ¿Ya? Que yo diría compensatoria directamente, ni siquiera gradualista, ¿ya? Esa comisión a mí no me parece que sea justamente la comisión que va a construir, citando el libro que salió hace poco, el otro modelo, sino que... Pero tú crees de verdad que teniendo a René Cortázar, por eso, que es uno de los hombres importantes del grupo Luxi, que debe tener uno de los FUT más grandes acumulados, va a aceptar que le rompan y que le eliminen el FUT? Obviamente que no. Bueno, y eso es inconsistencia con lo que quiere Alberto Arenas. Mira, yo pero eso... pero si es obvio, además, René Cortázar, está metido en el canal. René Cortázar es bastante independiente. ¿Independiente de qué, Jorge? René Cortázar... ¿Independiente de qué? René Cortázar tiene sus opiniones, no es una persona de medidas extremas, no, pero ha sido una persona de una trayectoria, de una línea en su vida, lo conozco bien, lógicamente que va a ir, igual que de Gregorio, a proponer cosas más gradualistas, pero de ahí a decir que es un hombre de un grupo económico, hagamos una segunda apuesta, Jorge. Hagamos una segunda apuesta. Te apuesto que no va a ser así. Te apuesto que finalmente se va a imponer el tema de eliminar el FUT. Porque no tienen ninguna alternativa, porque Michelle Bachelet ya ha marcado la tendencia en eso y ha sido clara, y como le tienen esta cosa media incombustible de que a Michelle Bachelet no le pasa nada, pase lo que pase, te aseguro que la opinión de Cortázar y de Gregorio, por muy razonables que sean, van a tener oídos sordos cuando Alberto Arenas es el que está a cargo del programa de gobierno. Yo encuentro mucho más interesante lo que ocurrió en el lado de... Dejemos que la Paula tenía algo que decir y después vamos al otro lado. No, a mí me parece que finalmente la forma en que se plantea el trabajo de las comisiones, que son eso, comisiones integradas por distintas personas con distintas visiones, porque representan además a un conjunto de partidos, ¿no es cierto?, distintos. Es una cuestión como de marketing del conglomerado opositor, ¿no es cierto? Porque básicamente no me parece que no haya posibilidades, como probablemente los va a haber, de encontrar un justo medio, de encontrar equilibrio entre las distintas posiciones como se pretende. Son aportes que van a ir desde esas distintas miradas. Entonces, el destacar, resaltar, ¿no es cierto?, como el extremo, el aporte más de derecha, porque está René Cortázar, cuando yo estoy completamente de acuerdo con Jorge, que es bien independiente y en consecuencia no necesariamente es lo que tú representas, probablemente no es lo que tú estás señalando, ¿no es cierto? A mí me parece que responde un poco a esta como desesperación de cómo se está moviendo de bien el otro comando. Yo creo que el aterrizaje de vuelta de Bachelet ha sido de muy buen nivel, ¿no es cierto? Ha llegado clara, con respuestas certeras, a responder adecuadamente a la otra candidata que está ahí como mucho más inestable, que tiene, si quieres, muchas más incongruencias, porque si estamos hablando de
sueldo mínimo, ¿no es cierto? O sea, la tenemos a ella como ministra diciendo una cosa y ahora como candidata diciendo otra. Entonces, en ese sentido me parece que es un poco inconsistente, ¿no es cierto?, el pretender Paula, la crítica del otro lado. ¿Tú crees que se ha movido a la izquierda el programa de la nueva concertación? ¿En respecto de qué? En términos económicos, ¿tú crees que se ha movido a la izquierda? ¿Respecto del gobierno anterior? Sí, respecto del gobierno anterior. Yo creo que en lo económico no particularmente. Son las mismas personas. No veo que haya un cambio. Creo que, por eso es que hablo tanto de marketing, creo que ha sido mucho más el acento que se ha puesto desde lo externo en lo que esto va a significar, la forma en que se van a mover, que realmente los anuncios que se han hecho, que tampoco han sido... A mí me llama la atención justamente eso, que tú tienes una candidatura que efectivamente tiene, a mi juicio, y perdonen, digamos, pero me parece que está ganada, digamos, ¿ya? Y el asunto es que es justamente el momento para que tú te preocupes menos del marketing y digas, bueno, tengo que preparar... El marketing del que yo hablo no es de la campaña, hablo del contrario respecto de cómo se está moviendo esta campaña. Yo creo que lo que no tiene es marketing, que está hablando... Está hablando desde la verdad, desde los anuncios que se van a cumplir. Pero saber, mira, por ejemplo, a mí me parece súper inconsistente. La crítica que le hizo Michelle Bachelet al gobierno de Piñera es una crítica completamente neoliberal. Completamente neoliberal. O sea, la crítica es, ya, usted está gastando mucha plata, ya, en el sector público. Esa es la crítica que haría Willy Díaz. Por el déficit. Pero si ella lo dejó en 3 y Piñera lo bajó a 1. Bueno, aumentó el superávit. Pero esa crítica la harías tú. Sí, ¿ya? Sí. No la haría un keynesiano, que es lo que están dentro de su grupo. Gran monetarista Keynes, por si acaso. Claro, entonces no la haría. Esa no es la crítica que hace alguien que quiere hacer una reforma hacia la izquierda en términos económicos y qué sé yo. Sí, ella hizo un gobierno muy ortodoxo económicamente. En tu ortodoxia. Y probablemente no, de buena administración, de no gastar más de lo que recaudamos. Tenemos que hacer una pausa, ya estamos de vuelta, vamos a hablar precisamente también de la campaña de Evelyn Matei y otros temas en Ciudadanos. Ya estamos de vuelta en Ciudadanos y nos había quedado pendiente hablar precisamente de Evelyn Matei y de cómo se está moviendo la candidatura de la UDI, que dentro de pocos días podría convertirse oficialmente en la candidatura de toda la alianza. Jorge. Bueno, yo creo que más interesante que lo que ocurrió con la candidatura de Michelle Bachelet esta semana es el giro que ha ido tomando el liderazgo de Evelyn Matei. Era algo que yo me temía que podía no ocurrir y estoy muy contento que está ocurriendo. Parece que le han soltado las amarras y ella está pudiendo integrar a su equipo a gente que probablemente ninguno de nosotros pensó que iba a integrar. Como por ejemplo Paul Fontaine, economista jefe del equipo de MEO en la campaña anterior. Como por ejemplo a todo el equipo liberal de Evópoli y de Horizontal, con el equilibrio que ha hecho entre UDI, RN y estos independientes liberales. Yo creo que está empezando a tomar vuelo, está con ganas. Yo creo que las proposiciones económicas que va a hacer en su programa Evelyn Matei van a sorprender. Van a sorprender porque tiene experiencia, las va a inclinar al lado social y al final, con una metodología distinta, la población va a tener que elegir entre una posición más de izquierda, estatista, y una posición social, pero muy efectiva, y donde el individuo, las personas, tienen un rol más importante, que va a ser el caso de Matei. Se está poniendo la equidad un poco, todavía no sabemos cuál es el lema de campaña, pero se está hablando mucho de que podría tener algo que ver con la equidad. ¿Es una buena bajada para Evelyn Matei? ¿Podría funcionar? Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo, cuando se habla de que el país ha cambiado, que la población pide más equidad, son cosas que hay que captarlas y las tienes que reflejar en tu programa con medidas. Yo el otro día oía a Felipe Kast. Felipe Kast tiene clarísimo que en los gobiernos de la concertación las políticas sociales fueron muy malas, que no hubo evaluación, que se malgastaron recursos. Entonces yo creo que personas como él y Evelyn Matei pueden presentar políticas sociales muy efectivas. Como las que no pudo aplicar como ministro, por ejemplo. O sea, francamente. ¿Quién no pudo aplicar como ministro? Yo creo que... Kast acabó prácticamente con todos los campamentos. Fíjate que, bueno, a mí no
me sorprende, digamos, pero es divertida la diferencia de visión. Campamentos que no se acabaron en el gobierno de la Concertación. liderazgo a Elin Matei en estos tiempos creo que ha tenido que ir sorteando chapuzones importantes que le han tocado y que no ha sido ella tampoco quien ha salido, pero con un argumento recurrente que a mí a esta altura francamente me sorprende, porque no es cierto, todo atribuirlo a responsabilidades del gobierno anterior, ya ni siquiera de la Concertación, sino del gobierno de Michelle Bachelet, es un poco patético, ¿no? Porque si al inicio era un poco la tesis y que todo tenía como venía de herencia, ¿no es cierto?, del gobierno anterior, cuando ya han pasado más de 3 años de tu propio gobierno, seguir diciendo que la reconstrucción o el nivel de reconstrucción y los problemas que existen en Tocopilla son herencia del gobierno anterior, que el censo en su factura, que es una cosa que en verdad la gente no es tonta y no puede entonces caer en ese argumento, corresponde al gobierno anterior. De verdad creo que es un argumento que tiene como única base el ver la desesperación, ¿no es cierto?, de una campaña que no prende, de un liderazgo que no está enganchando adecuadamente y que no tiene más que recurrir a ataques. Yo creo que en lo más simple creo que el gobierno de Michelle Bachelet es uno, por lejos, a mi manera de ver, uno de los peores gobiernos que ha habido. Creo que en términos de lo que es más esencial, de esa cosa que la gente necesita, que es empleo, que es seguridad, que es una serie de cosas, el gobierno de Michelle Bachelet no lo logró. Pero es falsa la tesis de decir que fue un gobierno el de Bachelet. Si tuvo 20 años gobernando los mismos. Por lo tanto, son 4 años de gobierno de Michelle Bachelet. Son los 20 años de la Constitución. 20 años para seguir fracasando, desde Elwin hasta Bachelet. Son el mismo gobierno. Fueron cambiando las caras de arriba, pero fue el mismo gobierno. Y comparar esos 20 años con los últimos 3, cuando hay una maquinaria instalada en un gobierno que cuesta cambiar, que cuesta modificar, obviamente que no se podía hacer, y en eso yo asumo un error, o sea, no yo personalmente, digamos, pero yo creo que hubo un error en el gobierno en soberbiamente decir que en 20 días se habría hecho o se iba a hacer más que en 20 años. Creo que eso fue un error grave. ¿Por qué? Porque eso era sin conocer lo que de verdad era gobierno. Si piensas tú que el promedio de edad de la gente que entró a trabajar al gobierno del presidente Piñera era muy por debajo de lo que había sido todos los gobiernos anteriores. Mucha gente sin experiencia, que han tenido que ir haciéndose sobre la marcha. ¿Cómo podían proponer entonces el gobierno los mejores? Ahora tenemos que esperar que todos estos fracasos que ha habido durante estos años los vayamos a reparar, Paula, porque la gente ya va a ser mayor, más adulta. No, te acabo de decir que la inexperiencia política de los que partieron en el gobierno efectivamente pasó la cuenta. Por eso, ahora sí tenemos que esperar que llegue gente más experimentada. El gobierno del presidente Piñera tú lo tienes que comparar en un contexto. Los 3 años que le ha tocado gobernar, con una serie de problemas, con un terremoto el más grande de la historia de los últimos no sé cuántos años en Chile, y con una serie de otros problemas, tener un gobierno que recibe un hoyo fiscal de más de 3 puntos del producto y generar superávit fiscal para tenerlo en 1 hoy día y poder tratar de llegar al equilibrio fiscal, eso es un gran mérito con todo lo que ha pasado. Pero no es el gobierno de Michelle Bachelet de los últimos 4 años. Son 20 años gobernando con las mismas políticas. Sí, yo creo que el asunto es bastante simple. Las posibilidades que tiene la derecha, y me parece que el nombre es más o menos prescindible porque no estamos hablando de ningún liderazgo en la derecha, en todo caso, que por sí solo logre sostener algo, ¿ya? Sino que son una coalición. Hay quien administrará mejor o peor la votación dentro de la coalición, pero estamos hablando de eso. Para la derecha el escenario ideal es el que estaba ocurriendo la semana pasada. ¿Ya? La semana pasada estábamos hablando de una disputas biográficas, ¿ya? Habíamos vuelto un poco al 2000, al 2001, donde uno decía cambio y la gente se imaginaba cualquier cosa, pero no era cambio, sino que era una entelequia. Estábamos hablando muy superficialmente, ¿ya? Y sin conexión con la vida social, sin conexión con la textura política del país realmente, sino que simplemente a nivel de las meras superficies y las biografías de las personas. Esa disputa, uno puede perder o ganar elecciones dentro de la derecha, pero a la derecha le acomoda, le sienta bien.
Willy tiene razón, la Constitución tuvo 20 años, pero recordemos que esos 20 años estuvieron cruzados por la democracia de los acuerdos, que establecía criterios de cogobierno concretos, específicos, estables en el tiempo, entre la derecha y la concertación, a tal punto que para muchos analistas ha significado simplemente un gran bloque a la larga en términos de funcionamiento. Pues bien, dado ese escenario, yo creo que lo que empieza a pasar ahora, que es el retorno de la realidad de los últimos años, que es el retorno de Tocopilla, de Calama, de los problemas que realmente están pasando hoy día en Chile y que son los que requieren solución, a la candidatura de la derecha nuevamente la devuelve a tener que hablar de las cosas más profundas y la devuelve a una situación bastante más incómoda. En la simpatía del juego de las biografías, de que las dos somos hijas de militares y que estamos mujer contra mujer, ¿ya? El asunto se empata bastante y hay posibilidades de poder, no digo rajuñar votos, pero por lo menos rajuñar un discurso, ¿ya? Pero cuando aparece Tocopilla, cuando aparecen los problemas más profundos de la sociedad chilena, cuando retoman entonces los temas sociales que han estado desnudándose en los últimos años, la derecha, objetivamente, a mi juicio, queda completamente fuera. ¿Qué pasa? Bueno, ya estamos a jueves, así que quedan solamente 2 días para el Consejo General de RN. ¿Hay alguna posibilidad de que haya alguna sorpresa o Evelyn Matei va a tener un tránsito ahí fácil, digamos, en convertirse en la candidata única de la Alianza? Yo creo que no hay ninguna posibilidad porque, digamos, ha habido un respaldo muy grande de todos los principales parlamentarios. Ha integrado dentro de su comando, su vocera que estamos viendo ahí, Lili Pérez. Yo creo que solamente la sorpresa puede ser algún gustito adicional que se quiera dar Carlos Larraín. O Andrés Alamán, que tiene que hacer un discurso también. Pero Andrés Alamán no está en condiciones de darse gustito, ¿no? Yo creo desde el primer día no tenía y se los dio igual. No, pero va a tener que ser generoso ahora, Debiera. Va a tener. Pero yo no tengo certeza. No, lo que pasa es que yo creo que ya está muy dañado. Entonces, si quiere reivindicarse de alguna manera un mínimo, va a tener que ser generoso. ¿Y cómo está la cosa en la UDI, Will? Se ha hablado mucho de una rebelión interna en la UDI por el tema de la plantilla de diputados. Sí, a ver, yo aquí no hablo por la UDI, así que hablo por mí mismo, nomás, por ser un ciudadano. Todos somos ciudadanos, no somos voceros de nadie. Exactamente. Pero sí, lo que uno lee en la prensa, habla de un conflicto mayor al interior de la UDI por tratar de constituir una plantilla. Creo que ahí hay un tema complejo. Me sorprende que a esta altura no esté definido con toda claridad quiénes son candidatos que se suben, que se bajan, que están aquí, que están allá. Creo que me cuesta ver que efectivamente este tema se vaya a resolver sin dolor. Esto va a ser un parto doloroso. Tengo la impresión de que se van a cometer algunos actos que, en mi humilde opinión, de conocer un poco la historia de la UDI, ver la prensa, creo que lo que se va a hacer con el diputado Letelier, Cristian Letelier, que creo que es uno de los mejores legisladores que han pasado en tan poco tiempo, digamos. Creo que eso va a ser una cosa dolorosa. Para que se entienda, se reemplazaría al diputado Cristian Letelier, que fue designado, iría ahora a buscar la elección popular, se le reemplazaría por el hijo del senador Coloma. Por el hijo del senador. Pero eso ya está determinado. Yo he leído por ahí que ya está bastante zanjado. Cristian Letelier es un gran diputado que le tocó. ¿Quiénes deciden eso, William? No, hay una comisión. Hay una comisión electoral de coroneles. Que se ha hecho siempre, no. ¿Y no querrá una segunda opinión? Si los coroneles, esa terminología no dentro de la funcionaba cuando la UDI era un partido chico. Pero hoy día funcionaba cuando en la UDI estaba Evelyn Matei, Joaquín Lavín, Coloma, o creo que está ellos decidiendo. Evelyn Matei no estaba en ese grupo de por eso biográficamente tiene que ser un poquitito más preciso que lo que estás diciendo tú. Pero funcionaba efectivamente, pero hoy día siendo el partido más grande de Chile, teniendo una diversidad mucho mayor y en mi opinión, de lo que yo he visto desde el liderazgo marcado por Pablo Longueira, que fue siempre un eje que lograba de alguna manera mantener ciertas cosas en lo profundo, relativamente claras. Hoy día, lamentablemente, por esta desgraciada enfermedad de Pablo, creo que ¿Firmó la renuncia a Longueira? Sí. Nos quedan solamente un par de minutos y no queremos dejar pasar el tema de Tocopilla, que mencionaba Alberto. En las próximas horas va a llegar también el ministro de Salud hasta allá. ¿Qué
¿Qué les parece lo de Tocopilla? ¿Es señal de un descontento profundo, de una hambre por transformación, o es sencillamente una cosa más puntual que se puede resolver con algunas, digamos, soluciones específicas? ¿Qué nos muestra? Sosegándose. La tesis de este gobierno siempre ha sido que todos los problemas son puntuales. Entonces, un día hay falla sistémica en el riñón y un problema puntual. Al día siguiente en el hígado y hay falla puntual. Después lo tienen en el pulmón y es falla puntual. Resulta que no les han dado cuenta que en un par de meses ya tiene no sé cuántas movilizaciones regionales, siempre en ciudades que tienen más o menos perfiles semejantes, que no son las ciudades más pobres de Chile, que son ciudades con buenos ingresos económicos pero con mala calidad de vida, ¿ya? Nos encontramos con problemas relacionados con el tema medioambiental, el gobierno sigue sin entender muy bien qué es lo que, cómo abordarlo, nos encontramos con el tema de educación, sigue sin ser capaz de abordarlo. O sea, este gobierno tiene una incapacidad profunda para entender, para diagnosticar que los movimientos sociales, entre otras cosas, además de ser un actor en la sociedad, son además síntomas. Que por más que hayan 5 personas que tengan unas ganas enormes de que se muevan 50.000, no van a lograr que se muevan 50.000. Y por más que armen maquinarias políticas y partidos que traten de organizarlo, no va a ocurrir, sino que esto ocurre cuando efectivamente la sociedad tiene problemas profundos, ¿ya? Y mientras no se entienda eso, y no se entienda que se requieren transformaciones importantes en el país, y no en esas localidades solamente, pero también con desarrollo local fuerte, ¿ya? En todo el país, mientras no se haga eso no se van a resolver estos problemas. Aquí no se puede llegar a inyectar el remedio a la ciudad de Tocopilla, porque mañana es Calama, ¿ya? Porque ya fue Aysén y va a volver a hacerlo, porque Magallanes también, y porque muchas otras ciudades se van a ir activando en la medida en que esto vaya quedando en evidencia. ¿Esto es independiente de quién sea el gobierno? Por supuesto. O sea, esto va a ocurrir igual en un gobierno hipotético de Bachelet. No me cabe ninguna duda. Yo quiero hacer un reclamo de nuevo, que algo le echaron al agua. Yo de nuevo, aquí hay un reclamo de nuevo, algo le echaron al agua. Estoy de acuerdo con Alberto. Quiero que efectivamente ha habido una falta de entender la calle habla, y lo quiero graficar en eso. Cuando no es los movimientos hoy día, a diferencia de lo que pueden haber sido 5, 10 o 15 años atrás, hoy día los movimientos tienen una lógica detrás que hace ver un problema de la sociedad. Y creo que no leerlo correctamente y aplicar un medicamento errado finalmente termina siendo peor. Esto es como a mí una vez me diagnosticaron amigdalitis y me dejaron medicamentos, me los tomé todo, pero cuando me desperté de mi enfermedad el médico nunca se dio cuenta que yo no tenía amígdala. Entonces, no voy a decir qué compañía fue la que me la diagnosticó. Aquí es no entender exactamente lo que dice Alberto. Es de una ceguera y un voluntarismo la reacción que han tenido permanentemente que da cuenta, ¿no es cierto?, de que estos problemas sigan surgiendo, porque efectivamente es mucho más nacional, mucho más transversal y tiene brotes en distintos lugares, y en cada uno de ellos el gobierno lo que ha hecho es minimizar, entregar soluciones parche, ¿no es cierto?, desoír los reclamos, y eso también se refleja en lo que se vaya a proyectar, ¿no es cierto?, en la propuesta de nuevo gobierno, que es continuidad de lo que ha ocurrido. Entonces, lo que ha ocurrido en Tocopilla no es sino reflejo de lo que ha ido ocurriendo permanentemente y de la incapacidad de dar una respuesta adecuada, porque existe una incapacidad de base de leer el problema realmente en lo que está ocurriendo. ¿Y en el gobierno Bachelet tú encuentras que sí eran capaces de leer y de aplicar soluciones a los movimientos sociales? Bueno, se ha hecho el problema no lo tuvieron. Tuvieron el problema estudiantil. Sí, pero el problema estudiantil fue muy diferente, porque el movimiento pingüino, en términos de la crítica, era una crítica de malestar, era un dolor, pero no fue un planteamiento donde hubo una discusión ideológica, no se armó una discusión de ese tipo, y en ese momento había una institucionalidad que tenía cierto respeto para el resto de la población, no los estudiantes, que permitía encerrar a los estudiantes. No olvidemos que a los estudiantes las últimas noticias le dice: ya basta, cabros, esto no puede seguir así, en el titular, ¿ya? Y resulta que se acaba, y el movimiento queda desacreditado inmediatamente, porque todavía era una ciudadanía que creía en los medios de comunicación que estaban en juego, que creía en las instituciones políticas, que creyó en el gran acuerdo por la educación, ¿ya? Resulta que hoy día eso no es lo mismo. Entonces yo creo que hoy día la situación, lo que le entrega a Piñera a Bachelet es un escenario completamente diferente. Si Bachelet cree
que va a poder administrar, igual que como administraba antes los conflictos sociales, está equivocada. Pero eso es parte de la nueva mirada. O sea, yo creo que en ningún momento se ha pretendido, en ninguna parte ha sido el discurso, ¿no es cierto?, de volver a una actitud que desoiga justamente lo que ha estado ocurriendo. Es decir, claramente hay señales más que evidentes de que es necesario gobernar de una manera diferente. Pero ¿cómo va a haber una nueva forma de gobernar, Paula, si están los mismos? Están los mismos de Pinochet, dices tú, los mismos que están con Evelyn Matei. Bachelet no tiene ninguna alternativa de hacer algo distinto a lo que ha venido haciendo siempre. Si son los mismos, están los mismos rostros, las mismas caras, con sus mismas ideologías de hace 3 años atrás. No han cambiado La nada. alternativa es aplicar una verdadera política de regionalización donde los problemas de Tocopilla los puedan resolver allá y no se resuelvan en Santiago. Nos tenemos que esa ir, es una promesa incumplida por todos los gobiernos. Ya. ¿Quién habrá ganado la frase de la semana? Vamos a revisarlo. Va a aparecer en pantalla. A ver. El color verde ganó. Y el color verde es Koymans. Ya me estoy asustando. Son todos. No, pero esta vez fue de todos, Paula. No puedes darte todo el mundo. Lo estoy convenciendo a usted. Hasta cierto punto por lo menos un triunfo para cámbiale el vaso de agua, denle el vaso de agua mío la frase de Koymans, muy consensual todo hoy día. La frase de Koymans es entonces la frase de la semana en Ciudad. La dejamos con ella. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo no lo esperaba un tsunami de esta magnitud. Esperaba un tsunami, pero no de esta magnitud.